soy el anticristo y vengo a darte un mensaje importante: la humanidad está por finalizar. El apocalipsis llegará pronto. Antes de contarles el presente, debo contar el pasado. Verás, esta horrible información ha dado peso a lo que ya era uno de los acontecimientos más aterradores de mi infancia. Toda mi vida me he sentido profundamente observado. Algunos afirman que no hay base científica para esa sensación, la sensación de una mirada, o muchas miradas, rozando la piel. Afirman que es una ilusión. De niño, me decía esto cada vez que sentía que alguien me observaba. Pero ahora lo sé mejor. En el 9º año, la señorita Black llegó a nuestra escuela y se convirtió, durante una sola lección, en la nueva profesora de educación religiosa. Pasó 45 minutos desconcertada por mí. No me lo imaginaba, mis amigos lo comentaban. Su mirada se posaba en mi rostro, incluso cuando no respondía a ninguna pregunta. Me hizo retorcerme. ¿Eres cristiana?, le preguntó una niña a la maestra. La persecución religiosa es parte de la condición humana, así que guardo mis creencias en secreto, respondió la señorita Black, mirándome a mí, no a la que preguntaba. ¿Maduro? ¿Qué dijo, señorita?, preguntó otro de mis compañeros. La profesora lo ignoró y continuó con la clase, pero todos oímos esa palabra fuera de lugar. Mis amigos la repitieron sin piedad el resto del día. Me hacían bromas con besos y fruncían los labios, sin apartar la vista de mí, imitando a mi supuesto admirador. De todas formas, estoy agradecido por ello. Agradecido por su constante burla. Agradecido de que se aferraran a mi lado con falsa adoración mientras caminábamos hacia los autobuses al final de la jornada escolar. Verá, si mis amigos no hubieran estado allí para gritar pidiendo ayuda cuando la señorita Black intentó meterme en su oxidada Kia, tal vez el señor Ulten no habría corrido hacia adelante a tiempo. Quizás nunca me hubieran vuelto a ver. Durante muchos años, me desperté empapado en sudor cada vez que recordaba los muchos elementos de esa experiencia traumática, que culminó con el señor Ulten empujando a la señorita Black al asfalto y rescatándome del asiento trasero. Recuerdo los dedos firmes de la señorita Black apretando las hombreras de mi chaqueta escolar. Recuerdo el aroma pútrido de cebollas, queso y especias, comidas tejidas en los asientos de cuero de su coche. Recuerdo la almohada manchada y la manta áspera, lo que sugería que ella había estado viviendo allí. Me estremecí cada vez que imaginaba lo que ese potencial secuestrador tenía reservado para mí. Pero quizás no estaba lo suficientemente asustado. Arrestaron a la señorita Black y mis padres nos mudaron al otro lado del país. Sin embargo, incluso con esa peligrosa mujer encerrada, mi miedo a ser vigilada solo empeoró. Un médico me recetó antidepresivos para aliviar mi fobia a ser observado. Claro, esas pastillas me ayudaron a calmar el miedo, me ayudaron a calmar todas mis emociones, convirtiéndome en un adolescente insensible, casi ajeno al mundo que me rodeaba. Pero seguían ahí. Los ojos de los observadores. Simplemente me importaban mucho menos. Hasta este fin de semana. Regresé de la universidad para ayudar a papá con la limpieza de primavera, ya que se había estado quejando del desorden en la casa. Sin embargo, terminó siendo una cuestión de reorganización de primavera, ya que las cosas simplemente se estaban moviendo al desván hasta que mis padres tuvieran la energía mental para decidir qué hacer con ellas. Mi padre era muy meticuloso con el orden, y me repetía una y otra vez que me quedara a mi lado. De niño, nunca me habían dejado entrar al ático, y de adulto no me parecía bien recibido allí. Pero al parecer, mamá lo había obligado a pedirme ayuda, le dolía la espalda, así que le costaba cargar cajas solo. En fin, insistí en seguir las reglas de papá, lo que lo ablandó un poco. Admitió que nunca lo había desobedecido, así que confiaría en mí. Y entonces llegó la segunda situación más aterradora de mi joven vida. Mientras trasladábamos el desorden al desván, mi padre se agarraba el pecho con los dedos doblados angularmente. Papá, jadeé. Lo más extraño de todo era que mi padre, con las piernas a punto de desplomarse, parecía preocupado únicamente por las cajas de cartón a un lado de la habitación. Intentó empujar una en particular de la parte superior de la pila, pero tanto la torre de cajas como su frágil cuerpo se desplomaron contra el suelo. Me arrodillé a su lado y giré la cabeza hacia la puerta abierta del ático. «Mamá. ¿Ayuda?» Unos segundos después, mi madre,
Pidiendo explicaciones a gritos, subió corriendo por la escalera del ático. Lloró horrorizada al ver a su marido tendido semi-inconsciente en el suelo. Mamá llamó al 911 apresuradamente y me hizo señas para que me acercara. «Vamos, Charlie. ¿Sal del ático?» Fruncí el ceño, mirando a papá. «¿Qué? Uno de nosotros tiene que quedarse con él». «Charlie, no te lo diré», empezó mamá, y entonces oyó una voz desde su teléfono, y empezó a bajar la escalera. «Sí, es mi marido. Él es». Mientras hablaba con la operadora, me encontré concentrada en algo más que en el hombre que yacía a mis rodillas, al borde de un paro cardíaco. Estaba concentrada, más bien, en el extraño comportamiento de mis padres. Papá había tirado las cajas intencionalmente. Mamá no quería que me quedara en el ático. Algo estaba pasando. «Charlie», dijo papá con voz entrecortada después de que me puse de pie y caminé hacia la caja volcada, con la tapa sellada, que él había estado tratando de ocultar. Levanté una mano. «No te muevas. Mamá está llamando a una ambulancia». «No», graznó, ejerciendo toda la fuerza que le quedaba. Pero cada protesta solo me motivaba más. Me arrodillé ante la caja sin etiquetar, sujeta con cinta adhesiva desprovista de adherencia por el tiempo, y abrí las solapas con facilidad. Dentro había hojas de papel descoloridas, cubiertas de naranja, moho, hongos y tinta. Las hojas estaban hechas de fibras que parecían cerdas dolorosas al tacto, como si pudieran sacarme sangre o hundirse bajo mi piel. Una sensación horriblemente inexplicable que ahora no creo que fuera imaginaria. Aquellos documentos escritos a mano contaban una historia que me enfermaba. Adán Darín. 10 de febrero del 2005. Bendito sea. 11 libras. Bendito sea. Adán sonríe a la luna creciente. Está maduro para la cosecha. Bendito sea. Él acabará con el mundo de los hombres. Él guiará a los pocos elegidos. Bendito sea. Las divagaciones poéticas significaron poco para mí, pero la fecha de nacimiento ciertamente no. El 10 de febrero del año 2005. Mi cumpleaños. Mi padre suplicó dolorosamente, «No los toques. Por favor». En el fondo de la caja encontré una vieja Polaroid que mostraba a docenas de personas de pie en un campo en un día soleado, con una luna tímida colgando arriba, medio oculta por el azul del cielo. No había nada extraño en la gente. Vestían ropa normal, vaqueros y algodones. Delante, una pareja rubia sostenía un bulto azul, una toalla cubría a un bebé recién nacido, con su carita de querubín asomando. Y a unos metros a su lado, con sonrisas teñidas de falsedad y miedo, había dos adultos que llamaron mi atención, 20 años más jóvenes, pero reconocibles al instante. Mamá y papá. «Deja de tocarlos, Charlie», suplicó papá, y me giré para verlo extendiendo la mano hacia mí con dolor. «Ya nos habrán encontrado». «La ambulancia ya viene», gritó mamá mientras subía apresuradamente la escalera del ático, y al ver las reliquias en mis manos, abrió mucho los ojos. Con tono exigente le pregunté, «¿Qué es esto?» «Los tocaste», susurró, mientras sus ojos se dirigían temerosamente hacia la ventana del ático. «¿Quién es este niño?», gruñí, señalando la foto. «¿Por qué están tú y papá en esta foto?» «Deberíamos haber quemado esa caja», gimió mamá mientras se acercaba a mí. «Quizás no sea demasiado tarde». «No», protestó papá débilmente, ahogándose con la palabra. Mamá se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «El operador dijo que necesitamos ponerte en un lugar cómodo». «No destruyas nada», suplicó papá, ignorando las súplicas de su esposa. «Eso solo empeorará las cosas. Tenemos que correr. Tenemos que...» «Son estos mis verdaderos padres», interrumpí, con las mejillas rojas de rabia, señalando al bebé de la foto. «Soy Adam». Mi madre apartó la mirada y me respondió sin decir palabra. Mientras mis dedos agarraban el plástico de la Polaroid, oí voces que emanaban de la foto. Voces jubilosas. Aunque nada de su alegría me tranquilizaba, me atormentaba. Me atormentaba porque sentía como si estuviera ligado a una fuerza, tanto interna como externa, como ninguna otra cosa terrenal que haya experimentado.
Horrorizado por esta sensación, dejé caer el contenido de la caja y mis padres dejaron escapar un suspiro de alivio colectivo. Pero entonces mis pies, voluntariosos, llevaron el resto de mi cuerpo hasta la ventana del ático. Al otro lado de la calle había un hombre con parca. Un hombre cualquiera. Un hombre normal. Pero me observaba fijamente. Miraba directamente a la ventana. Me dijo algo. No sé leer los labios, pero estoy seguro de lo que dijo. Maduro. Empezó a correr hacia nuestra puerta principal. La suela de un zapato golpeó la puerta principal 2 pisos más abajo, y mis preguntas ya no importaban. Solo importaba el impulso primitivo y apremiante en mi cabeza de escapar, de sobrevivir. Y, al oír el sonido del intruso, mis padres intercambiaron una mirada cómplice, antes de gritar al unísono, ¡corran! Aterrado, me deslicé por la escalera, dejando atrás a mi madre sollozante y a mi padre débil. Me escabullí a mi antigua habitación, ignorando el sonido de la madera al desprenderse de las bisagras del piso de abajo. Se oían pasos resonando por el vestíbulo. Abrí de golpe la ventana del dormitorio y miré la rama del roble a un par de metros de distancia. Mientras el desconocido subía las escaleras y el corazón me latía con fuerza contra las costillas, respiré hondo. Entonces, por primera vez desde mi temeraria juventud, salté. Un grito de frustración se escuchó detrás de mí al agarrarme torpemente a la gruesa rama como si fuera una barra de mono. Después de bajar del árbol, miré aterrorizada y vi a ese hombre de pie en la ventana. Agarrando el borde del marco con los dedos, había estado a punto de atraparme. Huí cuando la sirena de una ambulancia llenó la calle. Durante el último día, he estado saltando de autobús en autobús. No he podido dormir. Tengo demasiado miedo de contactar a mis padres. Pero ahora que he puesto distancia entre mí y esa fotografía aterradora, que parecía invocar una fuerza aterradora que no comprendo, empiezo a ver con más claridad. Ayer solo necesitaba escapar. Ahora necesito respuestas. ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son las personas que me miran? Quizás no sea el ser demoníaco exacto de la escatología cristiana, dado que mi historia no trata ni del cielo ni del infierno, ni de Dios ni del diablo. Aún así, no conozco una mejor palabra para describirme. Independientemente de la ideología religiosa específica de mi secta, lo cierto es que nací con un propósito sin Dios, al igual que el propio Lucifer. Fui concebido para provocar el fin de la humanidad. El martes, tras una noche sin dormir y un día de ir y venir en autobús de ciudad en ciudad, finalmente entré en una biblioteca, con la esperanza de haberme distanciado lo suficiente de aquel intruso. Mi pecho aún revoloteaba de adrenalina. No había sentido un terror así desde que la señorita Black casi me arrebató del mundo de niño. Y le creí a mi padre, tocar la fotografía y esos documentos había sido la puerta de entrada a esa gente. No creí en lo sobrenatural hasta que lo sentí por mí mismo. Una fuerza más allá de toda explicación terrenal. No sé cómo describir la sensación, pero sentí a esas personas, a quienes me crearon. Las vi, y ellas me vieron. Y sabía que tenía que hacer todo lo posible para evitar que me encontraran de nuevo. Usando una computadora de la biblioteca, busqué información en Reddit y otros foros en línea sobre la identidad de estas personas. Esperaba que fuera difícil encontrar respuestas sobre una secta de, a juzgar por la fotografía, solo 50 personas. Pero descubrí que estaba lidiando con algo más grande. Este culto se llama el Viejo Colectivo. Es una comunidad de personas que desde hace mucho tiempo practican rituales ocultistas, todo en nombre de salvar a la humanidad. Su objetivo siempre ha sido matar a la mayoría y salvar a la minoría. No para preservar el planeta, sino para construir un nuevo statu quo, un páramo oscuro y brutal con ellos y su dios de la carne como gobernante. Todo lo que han necesitado para llevar a cabo su impío plan es un recipiente. Un recipiente para convertirse en su dios de carne. Y lo peor de todo es que me enteré de que esta secta cuenta con miles, cientos y cientos de miles de miembros en todo el mundo. Esto abrió un compartimento completamente nuevo de miedo en mi pecho. Verás, al principio imaginé que el intruso había atravesado algún portal espectral para llegar a mi ubicación en cuestión de minutos. Sin embargo, la realidad fue quizás peor, simplemente había estado cerca. Este culto es tan grande y tan omnipresente en la civilización global, que estos monstruos están en todas partes.
Vives cerca de esta gente. Caminan entre ustedes. En su ciudad. Su pueblo. Su aldea. Personas que quieren acabar contigo y con todo lo que amas. Sentado en medio de la biblioteca, con lágrimas en los ojos y observando con miedo mi entorno, me di cuenta de que no había autobús en el mundo que pudiera alejarme de ellos. Ningún lugar era seguro. Tenía que encontrar la manera de ponerme a salvo. Finalmente, me topé con un servidor privado de Discord, llamado 11, sobre temas ocultistas. La conversación rápidamente dio un giro radical. ¿Cómo puedo contactar a mis padres de forma segura? Y el 10 contestó, no lo hagas. Pero necesito saber si llegaron al hospital. Si siguen vivos, es solo porque el viejo colectivo lo permitió. Quizás para atraerte de vuelta. Blueman se une a la conversación y dice, y el 10 tiene razón. No puedes confiar en nadie. Esta gente lleva 20 años buscándote y nunca se rendirán. Intentarán atraerte a algún sitio. No te quedes mucho tiempo en un mismo sitio. Mi padre todavía no me explicó completamente cómo nos encontraron la primera vez, yo dije. Esos papeles y esa foto eran instrumentos espirituales imbuidos de un vínculo espiritual entre tú y el viejo colectivo. Un solo toque te permite verlos y ellos te ven a ti. Es un puente entre la mente, el espíritu y el alma. Dice y el 10. Pero no me encontrarán ahora, ¿verdad? Sin esos instrumentos espirituales. Blueman contesta, no puedes escapar de esto, Adam. Por favor no me llames así. Soy Charlie. ¿Suenas como uno de ellos, Blueman? Dice y el 10. Lo mismo digo para ti, idiota. Blueman responde. Y el 10 vuelve a escribir, estás a salvo, Charlie. Claro. Estoy usando una computadora pública en lugar de mi teléfono, aunque sé que esta gente usa rituales y magia antigua para buscarme. Eso no significa que no puedan encontrarte también a través de la tecnología. Yo, en tu lugar, me iría de esa biblioteca ahora mismo. Blueman dice. Otro mensaje ominoso. Me encontré de acuerdo con Yel 10, parecía como si este Blueman casi admirara al Old Collective. Luego recibí un mensaje privado. Y el 10 dice, no suelo defender el doxing, pero si alguien tuviera los recursos tecnológicos para descubrir la ubicación de, digamos, cierto hombre azul, entonces esa persona podría proporcionarte esto. Debajo de este mensaje estaba la ubicación compartida de Google, a las afueras de París, de un teléfono que pertenecía a un hombre cuya identidad no compartiré aquí. ¿Por qué carajo me darías esto? Si él está con el viejo colectivo y tú logras adelantarlo, obtendrás respuestas. No sabía cómo me parecía tan ridículo aceptar algo tan absurdo, pero me levanté de la silla en la biblioteca y salí apresuradamente, con la cabeza doliendo muchísimo. Tampoco sé cómo me convencí tan fácilmente de gastar una buena parte de mi préstamo estudiantil en un billete de avión, entre otras cosas, a mitad de semana. Claro que tenía más que temer que faltara clases y tareas. Todavía quería creer que todo el calvario estaba en mi cabeza, en mi dolor de cabeza. Quería creer que no había visto ni sentido nada mientras sostenía esa fotografía y esos papeles. Que no había habido ningún intruso en nuestra casa. Que mamá y papá estaban sentados en un hospital, preguntándose por qué su hijo había desaparecido durante 24 horas. Pero yo lo sabía mejor. Sentí un pinchazo cuando toqué el primer documento, no un corte de papel, sino algo vivo dentro del papel. Y vi gente de pie en todas partes del mundo, mirándome y sonriéndome. No fue un mareo lo que me invadió. Además, cuando llegué a París el martes por la noche, me di cuenta de que estaba cometiendo un grave error. Sin embargo, eso no me detuvo. No me convenció de cancelar el Uber al edificio de Blueman. No me convenció de bajar de la acera, desde donde me detuve y contemplé la gran estructura de piedra caliza, que se alzaba 4 pisos por encima de mí. No me convenció de correr cuando se me erizaron los pelos de la nuca. Entonces una mano brutal rodeó mi cuello y me sujetó firmemente la boca. Lancé un grito de terror, suplicando por mi vida, mientras me arrastraban a un callejón frente al edificio de apartamentos. Y decidí que este debía ser el final, el aterrador final de mi breve búsqueda de respuestas.
Sollocé, grité y supliqué clemencia con voz apagada, mientras intentaba, sin éxito, aceptar la aparente inevitabilidad de mi inminente muerte. «Silencio», susurró mi agresor con acento francés. «Le soldaré la mano, señor Charlie, pero debe detenerse. Por favor. No estoy con ellos. No estoy». Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de que era él, Blueman. Le di un codazo al hombre, impulsándome hacia adelante. Luego giré con los puños en alto y él levantó las manos a la defensiva. «No deberías haber venido», dijo con voz entrecortada. «Te engañaron. ¿Ya están en tu cabeza? Puedes sentirlos retorciéndose ahí dentro, ¿verdad?» Tragué saliva, intentando ignorar el latido en mi cráneo. «¿Quién carajo eres?» «Tenemos que irnos de aquí», suplicó Blueman en un susurro. «Hay alguien en mi apartamento. Tercer piso. Me usaron como cebo para encontrarte». Miré hacia el tercer piso, siguiendo el dedo tembloroso de Blueman hasta una hilera de ventanas iluminadas. Unas figuras pasaban junto a los cristales, buscando al francés que había escapado y, al parecer, esperaban a que yo apareciera. Esperaban para detenerme antes de que el viejo colectivo pudiera hacerlo. Le creí. Digamos que es mi sexto sentido. Igual que la sensación de que, como dijo Blueman, esta gente se había colado en mi cerebro. Desde que toqué las cosas de esa caja. Y la idea de verlos hurgando allí arriba, tal como estaban hurgando en el apartamento de Blueman, me llenó de un horror profundo e inquebrantable. Cuando volví a la realidad, me di cuenta de que seguía mirando las ventanas iluminadas del apartamento de Blueman, pero todo movimiento se había detenido tras los cristales. Había 3 siluetas de pie, contemplando la noche. Mirándonos. Blueman y yo nos sobresaltamos en el acto cuando las luces del apartamento se apagaron de repente. «Ya vienen», murmuró, retrocediendo por el callejón. «Vamos. Tenemos que irnos». Ambos nos giramos para huir, pero nos detuvimos en seco. Al fondo del callejón se veían las siluetas oscuras de unas cabezas, hombres y mujeres que nos obstruían el paso. «Mierda», susurró Blueman, volviendo a la carretera principal. «Bueno, vamos por aquí». El hombre me agarró del brazo, justo debajo de la manga de mi camiseta blanca, y soltó un grito ensordecedor. El grito más horrible que jamás había oído, era algo más allá de lo humano, porque sufría un dolor que ningún ser humano debería sufrir. Y mientras retrocedía, me tocó a mí gritar de horror, pues la piel de Blueman tenía grietas, grietas que se extendían por su carne, tiñendo sus brazos, luego sus mejillas, y presumiblemente todo su cuerpo. Y en un acto rápido de lo que prefiero ver como misericordia, todo terminó en cuestión de segundos. Sangre burbujeante, que emanaba vapor, se desbordaba por las heridas, sangre al rojo vivo derramándose de un cuerpo hirviendo. Y entonces, como un cristal que se rompe por la tensión térmica, la forma completa de Blueman se hizo añicos espontáneamente, reduciéndolo a un charco de papilla indistinguible en el suelo. Desde que toqué las cosas de esa caja, algo se despertó dentro de mí. Algo que me convertía en una abominación al tacto. El fin de la humanidad. Gemí, tropezando en la calle, mientras las horribles figuras del callejón y del edificio de apartamentos de Blueman empezaban a rodearme. Temblaba, aterrorizado, en medio de la calle, mientras me preparaba para mi fin. Y entonces me sobrevino una brillante explosión de pensamiento, ya sea interno o externo, me da igual. Pero a medida que la conexión entre el viejo colectivo y yo se fortalecía, y tenía visiones de los miles de seguidores en todo el mundo, se me ocurrió una idea ingeniosa. Una idea que surgió del final infernal al que Blueman acababa de sucumbir. Cuando esas personas y yo nos conectábamos de esa manera, ya sea en nuestras mentes o en algún reino espiritual, era casi como tocarnos. Como tocar a Blueman. Y mientras tenía visiones aterradoras de todas esas figuras de pesadilla en todo el mundo, buscándome, con la intención de usarme para cosas horribles e indescriptibles, decidí dejar que se acercaran a mí. Dejar que me tocaran a través de ese plano espiritual. De hecho, les rogué que lo hicieran. Y lo hicieron tontamente. Luego vinieron los gritos. Los gritos de esas docenas de monstruos que me rodeaban en la calle, a punto de ponerme sus garras codiciosas. No sé si siquiera habían pensado en la situación, en su delirio colectivo.
pensaron en lo que le acababa de pasar a Blueman. Un simple roce con mi piel, y su sangre había hervido, se había derramado por las fisuras que se le abrían en la piel. Y ahora el mismo destino les estaba sucediendo a todos ellos. Podría haberles sucedido a otros en todo el mundo. No sé qué tan lejos llegó. Solo sé que sentí que se extendían a mi mente, y algo dentro de mí respondió. Algo oscuro que pusieron dentro de mí. Y eso es lo que más temo. Incluso ahora, tras huir de Francia y distanciarme de esa horrible secta, me doy cuenta de que no puedo escapar. Aunque acabara con todos los miembros de la secta en la tierra, no estaría matando al verdadero mal que me persigue. Me ha perseguido desde mi nacimiento. Después de todo, los acabé, pero no a mí mismo, no a lo que llevo dentro. No tengo control sobre nada de esto. Todo estaba planeado para mí, y soy tan víctima como cualquiera de ustedes. Fui creado para acabar con el mundo. Me detendré aquí. Me resulta desconcertante que el mundo siga girando, ajeno a la semana infernal que acabo de padecer. Ignorantes del hecho de que todos apenas sobrevivimos al fin del mundo. Ajeno al hecho de que todavía puede terminar. Tras los sucesos a los pies de aquel apartamento parisino, los fragmentos sangrientos de Blueman y los cultistas destrozados se convirtieron inexplicablemente en cenizas, arrastrados por la brisa. Esa tempestad polvorienta me golpeó la piel, pegando esas partículas a mi cuerpo atemorizado y paralizado, un recordatorio de lo que había hecho. Un recordatorio del mal que corría por mis venas. Algo inquietante que me poseyó. Sabía que debía seguir adelante. Quemar mis escasos fondos, viajando lo más lejos posible en cualquier dirección, para no ser encontrado de nuevo, para convertirme en alguien más que Charlie. Alguien más que Adam, el presagio del apocalipsis que el viejo colectivo buscaba. Pero no tuve el valor para dejarlo todo atrás. Quería ir a casa. Me sentí solo y expuesto. Me sentí acosado, como siempre, por ojos que solo parecían humanos en la superficie. A los 20 años, tras 2 años de estudios universitarios, siempre me había creído adulto. Fuerte e independiente. Sin embargo, enfrentarme a pesadillas ajenas a mí mismo me había revelado la verdad, que, en el fondo, seguía siendo un niño. Y aunque lo intenté, no pude evitarlo. Volví a ser un niño desesperado por su madre y su padre. Así que hice exactamente lo que el viejo colectivo esperaba de mí. Tomé un vuelo a casa. Y casi me adormecí con una falsa sensación de seguridad en el aeropuerto de Beauvais, por la multitud de gente común, charlando y parloteando sobre trivialidades, pero la trivialidad fue como un manto protector, pues me devolvió a mi antiguo yo. El que no creía en fuerzas superiores a nosotros mismos. El que solo creía en el mundo real y arraigado que todos vemos con nuestros ojos. Debe haber sido una respuesta traumática a las cosas aterradoras que había visto y soportado en París. Para cuando aterricé en Manchester, estaba deseando ver a mis padres. Había olvidado por completo el peligro. Solo pensaba que debían de haber estado muy preocupados por mí durante los últimos días. Que quizá ya habían vuelto del hospital, sentados en casa, esperando mi regreso. No llamaron, me recordé. Eso podría haber sido motivo de preocupación si hubiera estado pensando con claridad. Pero cuando las enfermeras y los médicos del hospital local me dijeron que nadie con el nombre de mi padre había ingresado en la última semana, sentí una punzada de miedo. Las alarmas mentales empezaron a sonar silenciosamente, con un ritmo casi inaudible. Aún así, intenté con todas mis fuerzas ignorar mi mente, que me gritaba que corriera, y decidí, en cambio, intensificar el asunto. Pedí hablar con alguien sobre los registros del servicio de ambulancias. Ya que claramente habían enviado un vehículo a mi calle, había oído la sirena al huir. Encontraron un registro de la llamada de mi madre al 999. Encontraron a un miembro del personal que había sido enviado a la calle. Pero no había nadie, explicó el paramédico. Tocamos la puerta, intentamos acceder a la propiedad y finalmente llamamos a los bomberos para que nos ayudaran. Pero cuando registramos su casa, no encontramos ni a su madre ni a su padre. Podrían enfrentar acciones legales por la llamada falsa, así que... No fue una llamada falsa, interrumpí sin aliento. Deberían haber estado allí. ¿Ellos? ¿No estabas con ellos?, preguntó el paramédico. Tragué saliva y luego mentí. Salí a la tienda cuando mamá me llamó.
«¿Entonces esperaste 2 días para venir al hospital a buscar a tu padre?», preguntó el paramédico entrecerrando los ojos con sospecha. Negué con la cabeza y empecé a retroceder, sin pensar en meterme en problemas, por lo que sabía, me observaban. La noticia de la desaparición de mis padres había despertado algo en mí. Me había recordado el peligro inminente que me acechaba por todos lados, asfixiándome. «Tengo que encontrarlos», grazné con voz ronca, girando sobre mis talones y alejándome rápidamente antes de que el paramédico pudiera investigar más a fondo el extraño giro de los acontecimientos. Salí del edificio con los ojos ardiendo por las lágrimas, estaba a punto de estallar en llanto. Pero entonces me invadió una repentina sensación de propósito, una idea repentina, para ser exactos. El viejo colectivo tenía a mis padres, y sabía cómo encontrarlos. Pero tendría que enfrentarme a uno de mis miedos más antiguos. Hice un largo viaje en taxi a Cheshire y me dejaron en la prisión de Estial. Un conjunto de edificios siniestro, que parecían más casas embrujadas que pabellones de una penitenciaría. Edificios de ladrillo rojo, de 2 plantas y con chimeneas raquíticas. Solo el cartel delataba que no había llegado a una calle residencial, sino a una prisión. Bienvenido a HMP y Joy Estial. Construyendo esperanza. Cambiando vidas. Y la reclusa a la que había venido a visitar era, como seguramente habrá deducido, mi antigua profesora de educación religiosa, la señorita Black. La mujer que intentó robarme del mundo cuando era niño. ¿Ha tenido muchas visitas en los últimos 6 años?, pregunté. No, respondió sin rodeos el oficial. Y ese fue el final de la conversación. El funcionario de la prisión me condujo por pasillos tenuemente iluminados en uno de los edificios más pequeños. Miré por las ventanas, pero la luz del sol no atravesaba la penumbra del lugar. Había visto muchas caras amigables en la prisión, tanto de reclusos como de funcionarios. Pero este hombre en particular fue el primero que me pareció frío y distante. Tuve la extraña sensación de que tenía algo que ver con la mujer a la que me llevaba a visitar. ¿Puedo preguntar por qué no hablaremos en el centro de visitantes?, pregunté cortésmente mientras el hombre se detenía frente a una puerta en particular, con dedos temblorosos alrededor del picaporte. Rompamos las reglas por ella, susurró, con la voz casi quebrada. Es mejor para todos que se quede aquí. Cuando el funcionario de la prisión abrió la puerta, me puse un poco pálido y ladré, espera. Suspiró y se giró hacia mí. ¿Qué? Yo, empecé a decir, temblando. No sé nada de esto. Y el hombre simplemente asintió, como si comprendiera por completo. ¿Quieres que cierre esta puerta? Debería. Debería cerrarla, y luego deberías irte a casa y no volver nunca más. El guardia de la prisión me extendió la mano libre, posiblemente para consolarme con una palmadita en el hombro, pero retrocedí con los ojos abiertos y llenos de miedo, recordando lo que había sucedido cuando la piel de Blueman rozó la mía. Tuve un recuerdo espeluznante de su cuerpo rebosando de sangre hirviendo, momentos antes de que su carne estallara por completo. No quería arriesgarme a tocar a otra persona otra vez, no quería arriesgarme siquiera a pensar en otra persona, ya que de alguna manera había destinado a los cultistas al mismo fin al simplemente dejar que nuestras mentes se conectaran. Me di cuenta de que no tenía control sobre aquello que se escondía dentro de mí. O, quizás más terrible, esa cosa tenía todo el control. Sigo pensando que, quizás, Adán siempre ha sido el niño real. Que yo sepa, soy el ser que viaja en una criatura demoníaca. De todos modos, el funcionario de la prisión pareció sobresaltado por mi reflejo de miedo y retirada, pero rápidamente devolvió la mano a su costado. ¿Por qué?, susurré, contagiado por el terror contagioso del hombre. ¿Por qué le tienes tanto miedo?, dijo, porque a la gente que la mira le pasan cosas malas. Cosas que no sé cómo explicar. Muertes, mutilaciones y otras pesadillas que ella no pudo haber causado, pero que, de alguna manera, siempre tiene la culpa, todos lo sentimos, así que nos mantenemos alejados. Les ha pasado una y otra vez a reclusos y oficiales, regresan a sus celdas o casas, y luego sufren un destino horrible. Y te pasará a ti también, muchacho. Así que te lo pregunto una vez más, ¿quieres que cierre esta puerta? Negué con la cabeza, y el oficial me dirigió una mirada compasiva, seguida de un gesto de asentimiento.
Abrió la puerta de golpe y retrocedió, indicándome con un gesto tembloroso que entrara. Murmuró algo sobre que lo llamara a gritos si era necesario, pero su voz tenía un tono suplicante. «Te lo ruego, muchacho, no grites por mí, no me hagas entrar allí con ella». La señorita Black estaba sentada en la litera inferior de su habitación para 2 personas, la cual, tras una serie de horribles sucesos sobrenaturales, había conseguido para sí misma. Sin duda, dada la historia del funcionario de la prisión, nadie querría compartir celda con una mujer tan inquietante. No había nada reconfortante en verla con mechones canosos y ojos cansados, con patas de gallo. La edad no la había debilitado a mis ojos. De hecho, solo le había otorgado mayor sabiduría y un poder de pesadilla. De alguna manera, la hacía menos humana a mis ojos. «Adán», susurró la señorita Black, mirándome fijamente con lágrimas en los ojos y una sonrisa jubilosa. «Volviste a mí, a nosotros, como se predijo». Me estremecí de horror ante esas 2 últimas palabras. Había llegado allí por voluntad propia. Estaba seguro de ello. Pero la señorita Black me hizo dudar de todo. Me infundió un miedo mayor incluso que el que sentía a mis 14 años. Me sentí inferior a ese día, con mis compañeros de clase pidiendo ayuda al señor Holden. Porque estaba solo esta vez. ¿Dónde están mis padres?, dije con voz entrecortada. ¿Los desertores?, preguntó la señorita Black. He oído historias sobre ellos. He oído historias sobre ti. Cuando naciste, viajamos desde muy lejos, desde todos los rincones de la tierra, para verte. Pero no tuve la suerte de... Por favor, supliqué. Se han ido, y los necesito. ¿Te abandonaron?, siseó la señorita Black, frunciendo el ceño repentinamente y oscureciendo su gentil actitud. Casi parecía como si el sol se hubiera apagado tras su cristal enrejado. Nos abandonaron. Y te abandonaron. Lo pagarán cuando llegue la luna creciente. Cuando alcances tu máximo potencial. Me temblaron los labios. Por favor. Tienes que saber algo. ¿Dónde están? La mujer sonrió. Soy solo una entre muchas. Mírame, pudriéndome en esta jaula. Los antiguos no han venido a buscarme, ¿verdad? No sé por qué crees que sé algo sobre tus asquerosos secuestradores. Son mis padres, le grité a la mujer, con los puños apretados y los ojos ardiendo, sin lágrimas ni rabia, pero con algo que no entendía. Ella sonrió ampliamente y vi un destello rojo en sus ojos, pero no venía de ella. Fue un reflejo de mis propias pupilas abrasadoras. Aflojé los puños y me tambaleé hacia atrás, gimiendo de miedo abyecto por lo que acababa de experimentar. Lo que había sentido brotando dentro de mí, amenazando con salir a la superficie. Sentí que el rojo se alejaba de mis retinas, pero seguía ahí, acechando tras ellas, acechando en lo más profundo de mí. Y por más amorosamente que me mirara la señorita Black, yo sabía que no era yo en absoluto el elegido. Yo era un recipiente de algo más profundo y oscuro que había estado hibernando dentro de mí durante 20 años. Algo a punto de salir. De reemplazarme. Ya casi estás listo, se rió entre lágrimas. Tragué saliva y me giré. Me voy ya. Espera. Chilló, deteniéndome en seco. Te ayudaré. Estoy conectada con el viejo colectivo. Seguro que sabrán qué les pasó a tus padres. Esas 3 últimas palabras fueron prácticamente escupidas de la boca de la señorita Black, como si hubieran tenido un sabor agrio y venenoso en su lengua. Sabía que me estaba engañando de alguna manera. Sabía que, dada su desesperación por que me quedara, debía irme aún más rápido. Debía hacer todo lo posible para no darle lo que quería. Pero necesitaba a mamá y papá. Me giré y asentí. Por favor. Ella sonrió. Como quieras, Adán. Bendito seas. Cuando abrió la boca, esperé que salieran palabras. Algún cántico ritual en un idioma extranjero. Algo que convocara a sus compañeros de culto a la prisión. Sin embargo, su boca seguía abriéndose. Cada vez más, tanto en altura como en anchura. Y mis propios labios solo podían abrirse hasta cierto punto mientras gritaba ante la imposibilidad que tenía. Ante mí.
gritó mientras sus labios se ensanchaban para llenar toda la habitación. Se ensanchó y se lanzó hacia mí. Golpeé la puerta con fuerza, gritando a todo pulmón para que el guardia de la prisión me dejara salir. Pero o bien se había largado del lugar o bien la señorita Black ya me había sacado de ese mundo. Y entonces caí en sus fauces ennegrecidas, gritando hasta que mis cuerdas vocales cedieron. Entonces, de lo negro, surgió un blanco cegador, y al frotarme los ojos, mi visión finalmente se ajustó al sol abrasador. Al azul y amarillo de arriba, al verde de abajo. Sentí la hierba rascándome la piel y me incorporé, sintiendo de inmediato un vuelco en el estómago. Reconocí ese lugar. Era el campo de la fotografía en el ático de mis padres. Había regresado a casa. Y no espiritualmente. No en alguna visión que la señorita Black me había dado. Ella, imposiblemente, había arrojado mi cuerpo desde aquella celda de la prisión de Estial a una lejana tierra rural. La tierra donde nací. La tierra a la que los peregrinos del viejo colectivo habían huido de todo el mundo para verme. Su elegida. Su portador del fin de la humanidad. Charlie, gritó una voz detrás de mí. Me puse de pie de un salto y me giré para ver una visión horrible. Balanceándose boca abajo en la viga superior de una estructura de madera con forma de portería de fútbol, estaban mis padres, atados por los tobillos. Y detrás de ellos, en un grupo de 20 o 30, estaban los miembros del viejo colectivo. «Ha regresado con nosotros», gritó una voz estridente entre la multitud. «Sí. La hermana Black será recompensada», dijo una voz más grave. «Corre, Charlie», suplicó mi madre por segunda vez. Un hombre le propinó un rápido golpe en la cabeza con un palo de madera y la silenció. «Por favor», supliqué, tambaleándome por la hierba. «Dejad ir a mis padres». «¿Tus padres?», se escuchó una voz de mujer entre la multitud. Y entonces emergieron. La pareja rubia de la foto. Claro que, 20 años después, su cabello lucía bastantes canas, pero eran inconfundiblemente los dos que sostenían al bebé en la foto. Me sentí enfermo. «Adán», susurró el hombre. «Llevamos 2 décadas buscándote. Nuestro hijo. Bendito seas». «Bendito sea», balbuceó su esposa. Los dos caminaron de la mano hacia mí, y miré a mis verdaderos padres, balanceándose boca abajo en la viga de madera, no a quienes me crearon, sino a quienes me criaron. A quienes me salvaron de esta pesadilla. «Por favor», le supliqué a la pareja rubia con miedo, luego forcé las palabras, «mamá y papá». Dejé que me abrazaran, a pesar del miedo que sentía. Su piel no se quebró ni la sangre se derramó, lo que solo me llenó de preguntas infernales. ¿Por qué Blue Eman no corrió la misma suerte? ¿Y yo qué soy? Nuestro hijo, susurró mi padre biológico en mi miedo mientras la pareja me apretaba más fuerte. Me estremecí al darme cuenta de que nuestras mentes estaban conectadas. Que él podía leer cada uno de mis pensamientos y deseos. Que sabía que estaba mintiendo. Que no los vi como madre y padre. Que no me importaba el viejo colectivo y que lo quemaría todo para salvar a mis verdaderos padres. Lo que más me horrorizó fue que no parecían importarles. Ni un solo miembro de esa secta. Esto solo me hizo temer que ellos, al igual que la pesadilla que habitaba en mi cuerpo, tuvieran todas las cartas en la mano, el verdadero poder en la situación. Y que yo, Charlie, moriría en cuanto llegara el momento. En cuanto me convirtiera. «Madura», me susurró mi madre biológica entre lágrimas. «Ya casi estás, Adam». «Soy Charlie», sollocé. Y entonces sus manos se hundieron más profundamente en mi carne. Intenté gritar, pero algo me detuvo la lengua. «Esa cosa dentro». «¿Eres Adán?», siseó el rubio. «Charlie es una mentira que morirá bajo la luna creciente». «Pronto, mi amor», susurró su esposa mientras se separaban de mí. «Bendito seas». El hombre suspiró, mirándome con dulzura otra vez. «Bendito seas». «¿Qué tengo que hacer para liberarlos?», pregunté, viendo a mis padres retorcerse con lágrimas en los ojos bajo sus ataduras. «¿Quién está al mando?». Mi madre de culto sonrió. «La luna creciente».
Para enfatizar esta respuesta, mi padre de la secta me presionó el pecho con el dedo, y miré hacia abajo, sintiendo una sacudida que me recorría la piel y el centro. La sentí detrás de la caja torácica. La irregularidad. El beabeadum, 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 como el latido de un tambor, no de un corazón. No estamos hechos para ser conscientes de nuestros propios órganos, de nuestras propias entrañas. Pero mi padre biológico me había hecho, con el roce de su dedo, terriblemente consciente de mis engranajes internos. De mi corazón en forma de media luna. Sentí un dolor en el pecho y miré hacia abajo para ver algo que me presionaba el pecho, que atravesaba la tela de mi camisa. Un contorno de media luna. Caí de rodillas en el césped, hiperventilando al darme cuenta de que los miembros del viejo colectivo no estaban esperando una luna creciente en el cielo. La luna creciente era yo. El corazón dentro de mí. El ser vivo que espera despertar. Esperando a madurar. Charlie, es una mentira, reiteró el rubio con más suavidad. Lo entenderás, Adam, cuando, como todos nosotros, te inclines ante la luna creciente. Pero debemos ayudarte, muchacho, porque estos blasfemos te han extraviado durante demasiados años. Mi padre biológico dio unos pasos decididos hacia mi madre y mi padre, que se balanceaban en el aire. Vete al infierno, gruñó mi verdadero padre. El rubio rió entre dientes. Te mostraré el más allá de la única religión verdadera, pecador. Mi madre biológica me ofreció lo que casi parecía empatía. Lo sentimos mucho, Adam. Entonces el cultista, con un movimiento rápido, sacó una espada de su cinturón y la pasó por la garganta de mi padre. Mi madre y yo gritamos al unísono mientras un río rojo salía de la herida, derramándose sobre la boca que escupía sangre de mi padre. Un momento después, el cultista pasó esa misma espada por la carne de la garganta de mi madre. Gemí de dolor, viendo a mis verdaderos padres retorcerse entre las ataduras mientras la sangre se escurría de sus cuerpos aún vivos. Pero mi padre no tardó mucho en detenerse. Y mi madre, intentando desesperadamente decirme algo con sus labios moribundos, finalmente también se quedó inmóvil. Y ahora, anunció mi padre biológico, girándose hacia mí. Es hora de drenarte, Adam. Mientras el hombre caminaba hacia mí, blandiendo la espada ensangrentada, sentí el miedo apoderarse de cada centímetro de mi cuerpo. Un miedo más allá de cualquier cosa primaria. Un miedo existencial, mientras me preguntaba qué sería de mí después de que me cortaran la garganta y desangraran mi cuerpo. ¿Mi cuerpo se levantaría nuevamente como otra cosa? Me agarré las sienes y cerré los ojos, tratando de ignorar el miedo en mi corazón mientras los pies del hombre chapoteaban contra la hierba y mi horrible final se acercaba. Y luego los vi con el ojo de mi mente. Los rostros de los cultistas que estaban en ese campo, mirándome desde el lugar de la ejecución. Mirando a mi padre caminar hacia mí. Dentro de mi mente, extendí la mano y los toqué a todos. Fue un acto de defensa propia, de rabia y de dolor. Mantuve los ojos cerrados mientras empezaban los gritos, pero vi el horror tras ellos. Lo vi a través de nuestra maldita conexión espiritual. Las grietas en la piel, dejando correr la sangre, y luego los cuerpos destrozados uno a uno. Cuando abrí los ojos, solo quedaban mi madre y mi padre biológicos, tumbados en la hierba. Me alcé sobre ellos, resistiendo el impulso de dejar que ese odio se encendiera en mis pupilas, el enrojecimiento que había visto reflejado en los ojos de la señorita Black. Pero era demasiado tarde. Mientras mis padres rubios se aferraban a sus últimos momentos de vida, con la piel agrietada y la sangre humeante derramándose, ambos me sonrieron. Bendito seas, graznó mi madre. Con este acto, te has preparado para la cosecha. Ella se hizo añicos, y mi padre ni siquiera se inmutó, no dejó que su sonrisa flaqueara ni un segundo. Maduro, graznó mientras sus labios empezaban a fragmentarse y su cuerpo a desmoronarse. Una vez más, Adam. Y entonces me quedé de nuevo parado en un campo vacío, acompañado solo por una ráfaga de ceniza en el aire y los pálidos cadáveres de mis verdaderos padres colgando de una viga de madera. Pero el verdadero horror sobrevivió dentro de mi pecho, esa abominación en forma de media luna, con vida propia, amenazando con librarse. Amenazando, la próxima vez, con conectarse con cada última persona en la tierra, convirtiéndolos a todos en cenizas y dejándome como la última cosa viva.
Una vez más, Adán. Ahora lo entiendo. Con cada toque a esa cosa dentro de mí, la he fortalecido. La he acercado a tomar las riendas por completo. Mamá y papá me protegían de mí mismo, esperando que nunca liberara esa parte de mí. Que nunca me convirtiera en lo que el viejo colectivo me había creado para ser. No sé cómo despertaron. Volvieron a ser humanos y dejaron atrás al viejo colectivo, llevándome con ellos. Pero tengo que creer que otros en todo el mundo pueden lograr lo mismo, porque son muchos. Tantos, tantos. Y eso me aterra. Por favor, les ruego a todos los miembros que lean esto que entren en razón. Detengan esta pesadilla. No dejes que esa cosa me lleve. Porque si lo hace, entonces, nadie sobrevivirá.